no creo que en esta ocasión nos vayan a denunciar. Pero podemos decir que viene desde la propia Irlanda, ¿no? Esa historia. Sí. Sí, la historia que vamos a contar es algo que me sucedió estando de prácticas en Irlanda y algunas de ellas ya me sucedieron trabajando. Más o menos el sitio, para que nos ubiquemos un poquito, ¿por qué zona de Irlanda podríamos decir que estaba? Bueno, pues nos encontraríamos en un hotel del tipo resort vacacional, hay que pensar un sitio muy grande con sus propios bosques, su campo de golf, un castillo incluso en ruinas y bueno, el hotel estaba ahí dividido en dos partes. Esto se encuentra al sur de Irlanda, ¿de acuerdo? No voy a dar más información. Y nada, me sucedió pues en concreto en una de las habitaciones, aunque alguna cosa más pasó por ahí. En una de las habitaciones de los propios clientes del hotel, ¿era una habitación que ya tenía una leyenda negra detrás o simplemente era una habitación como otra cualquiera? Bueno, voy a empezar diciendo que a mí lo primero que me sucedió es que me contaron una historia al poco de estar yo allí de prácticas. Bueno, de hecho terminando las prácticas, pero justo que iba a empezar a trabajar. Y es que un día llegué por la mañana a hacer mi trabajo, yo era conserje de hotel, es decir, llevaba maletas a los clientes y entraba mucho en las habitaciones o me tocaba ir y por lo tanto pues todo lo que pasase un poco me ponían al día cuando yo entraba a trabajar. Y me contaron que el día anterior a que entrase yo, una señora en la habitación número 3, luego contaré un poquito más sobre cómo eran las habitaciones, había visto cómo una señora se paseaba a los pies de su cama, porque literalmente la habitación número 3 es una habitación muy pequeña, es una habitación de lujo, pero es una habitación bastante pequeña, una decoración victoriana especialmente recargada y muy bonita, pero que hay gente que puede tener un poco más de sensibilidad, por así decir, que igual no le hubiera gustado. Y esta señora denunció que había una señora paseándose por su habitación. La cosa es que esa es tan pequeña que si está paseándose está a los pies de la cama y por tanto es una situación que seguramente sería muy incómoda. ¿Y llamó en mitad de la noche esa señora para...? Sí, esa señora llamó, bueno, un hotel de 5 estrellas y hoteles de menor categoría también, es habitual que haya recepciones que trabajen 24 horas y por lo tanto hay una persona de noche a la que tú puedes llamar por si tienes cualquier problema. Sí. Pues la señora primero llamó y luego bajó a recepción. Cuando subió obviamente el que era compañero de noches, sí, pues no había nada ya. Esto pues... es tan famoso de tantas historias, ¿no? Cuando a alguien le sucede algo y va a pedir ayuda, cuando vuelve, pues no encuentra nada. A raíz de esto, yo cuando me lo contaron, pues empecé un poquito a hacer no una investigación, simplemente pues a informarme un poco en internet y demás sobre la historia del lugar. Y simplemente pues vi que ya había habido ciertas historias. Y luego pues ya sucedería la mía, que sería casi cuando yo terminé de trabajar en el hotel, que sería por marzo de 2020, justo antes de que empezase la pandemia. En esa habitación número 3. En la habitación número 3 ya no me pasó a mí nada, sino que fue en la habitación 9, que es del mismo estilo, pero era una habitación más grande y que además estaba conectada por un pasillo. Entonces vamos a ponernos en situación. Era un viernes por la noche, serían las 9:30 de la noche. La mayor parte de la gente que estaban alojados eran irlandeses o americanos, por el tipo de cliente pues es un poco así. Y estaba casi todo el mundo cenando en las habitaciones. Cuando llegas a ese hotel, la parte de lujo, digamos, es lo que te da la bienvenida. La casa señorial, que es donde se encuentran las habitaciones de la 1 a la 11, es una casa palaciega del siglo XVII o XVIII, no me acuerdo ya porque hace tiempo. Y entonces, claro, es lo que un poquito el hotel quería transmitir a los clientes, pues esa sensación de lujo, de un sitio con mucha clase, con historia también. Y por tanto la recepción también se encontraba allí. Llegaban los coches a una especie de placita pequeña, muy al estilo victoriano, que era la antigua parte trasera de la casa de lo que es ahora el hotel. Y allí, por ejemplo, pues entrabas y a mano derecha enseguida estaba recepción, un bar. A las escaleras ya subían unas escaleras con una alfombra roja que te llevaban a los pisos de la segunda planta de la casa
de la casa señorial, la casa de la Manor House, como se llamaba en inglés. Ujú. Y allí estaban las habitaciones de lujo encima. Entonces, la que estaba justo encima de recepción era la habitación número 9. La habitación número 9, pues bueno, todo lo que aprendí después de esa habitación lo aprendí después de lo que me pasó, que no fue en mucho tiempo, además, también es cierto. Pero lo que puedo contar es que yo estaba un día pues llevando maletas o viniendo de traer maletas de una habitación en la otra punta totalmente del hotel, porque había habitaciones más nuevas en otra ala, un poquito lejos además. Y me llamaron por la radio, porque trabajábamos con radio, y me dijeron si podía ir a la recepción. Y de las dos compañeras que estaban en recepción, una era una de las jefas, me parece, y la otra era pues una compañera de recepción. Y me llamaron y me pidieron que fuera a comprobar una cosa. Y cuando llegué me explicaron que resulta que oían una musiquilla, una especie de hilo musical que venía de arriba en el techo de la habitación 9, que es la que se encuentra justo encima de recepción, como he dicho. Entonces me dijeron, ¿qué pasa? Que hemos probado varias veces y les hemos dicho todo en inglés, claro. Y le hemos dicho al resto que tenemos problemas técnicos con el sonido porque hemos probado a apagar varias veces el hilo musical porque se ha llegado a oír incluso a la vez. Oye, pues yo que también manejaba y tocaba el equipo de música y demás, pues probé también a hacer la misma comprobación y digo, vale, paro la música, se oía el sonido de fondo del bar, etcétera, pero distintamente y de forma separada se oía un hilo musical que venía del techo de la habitación 9. Entonces, pues eso, me cogí la llave maestra, tenía en esa época, pues como era conserje y tenía que entrar en las habitaciones, pues me he dejado las llaves dentro, ¿me puedes abrir para que entre un momento y las coja? O me he dejado algo y tenía que ir a buscar, o tenía que llevar maletas antes, o lo que fuese. Entonces fui a comprobarlo, me informé antes, me dijeron, no, los clientes, lo hemos comprobado, están cenando en el restaurante. Es que los tenían vistos, a los que eran clientes de las habitaciones mejores, pues tenían... gente se aprendía sus caras un poco, aunque fuese. De todos en general acabas acordándote, pero de esas habitaciones pues había especial atención, lo que fuese. Claro, y además es gente que igual se queda más días o... Sí, era un hotel al que muchas veces venía gente que hacía estancias largas por motivo vacacional. Además eso era marzo, que estaba justo a punto de llegar el COVID, pero no me acuerdo muy bien, algún tipo de fiesta había habido esa semana y había bastante gente de vacaciones. O sea, estaba el hotel casi lleno la semana antes del coronavirus estaba casi lleno. Y bueno, pues subí a comprobar el hilo musical en la habitación. Y digo, según llego, yo me acercaba y se oía de lejos. Además, te dabas cuenta porque las puertas eran buenas puertas, etcétera. Quiero decir, normalmente en los hoteles hoy en día casi todos hacen lo posible para que no se oiga mucho desde fuera de lo que pasa dentro. Y bueno, entré. Y cuando entré dentro de la habitación, un silencio sepulcral. Y cuando salí otra vez, cierro la puerta y digo, voy a acercarme a ver la habitación de al lado, la 8 y la 10. Las dos que estaban contiguas en ese pasillo. Las miro, silencio sepulcral. Según me alejaba del pasillo, volví a oír la música. Me bajé a recepción y les dije a las compañeras que estaban allí lo que me había pasado. Dijimos, bueno, pues vamos a esperar un rato y si sigue esto así, volvemos y lo miramos. Pues solo lo comprobamos 2 veces más. Ya les dije que yo no creía en estas cosas y tal, pero que desde luego a mí que no, yo no subía con una grabadora, ni yo me ponía a grabar allí, nada. Ya, normal. Que si querían subir a comprobarlo a partir de la 3.ª vez, ellas para verlo con sus propios ojos, que subiesen, porque ellas mientras tanto les pasaba lo mismo, ellas seguían oyendo el hilo musical. ¿Lo intentó grabar alguien o...? No, que no, porque además también pasa que yo ese día terminaba a las 11 de la noche y esto pasaría sobre las 9:30, pues entre que lo compruebas, estás un rato mirando lo que pasa, no lo encuentras el motivo y tal, pues ya fueron saliendo otras tareas y otras cosas que hacer, un poco yo me olvidé del tema y ya está. Y además, sí, en esa habitación hay otra cosa, que eso ya me enteré después. Eso ya me enteré cuando al día siguiente con esas compañeras comentábamos el asunto y nos dijeron, pues preguntadle a tal de limpieza, que ella estaba de limpieza aquí de antes de que fuese un hotel, cuando era una escuela y tal. Preguntadle un poco sobre la historia del sitio. Y yo empecé a preguntar a esa señora. Y la señora me contó que cuando eso era una escuela carmelita
y que por eso ahora todo el mundo también lo notan cuando llevan un tiempo en el hotel. En esa habitación hay un olor a fumar, a tabaco, que no se va. O sea, hay un olor a tabaco que además es impropio, porque hoy en día cualquier establecimiento con un mínimo de categoría se trata y se limpian las habitaciones de una manera que es muy raro que un olor de tabaco se quede. Si se quedase, se actuaría seguro por la pérdida que puedes tener por las quejas constantes o lo que sea para eliminar el problema. Aparte de que está prohibido fumar en las habitaciones. El asunto es que ese no era un olor a tabaco cualquiera. Yo siempre lo he relacionado con algo que yo llamo tabaco de viejo, tabaco antiguo, ¿sabes? De este como caducado. Efectivamente. Ya no tanto casi ni que fuese que estuviese caducado, como que era un olor de tabaco que hoy en día no... Ya, rancio. Exacto, casi rancio, sí. Y la verdad es que ese olor yo lo sentí varias veces cuando entré a la habitación, y ya después, entre las dos cosas de estas historias, yo empecé a poner un sillón entre la puerta y el marco de la puerta cuando entraba ya a llevar maletas, a dejar una atención o lo que fuese, porque la verdad es que era agobiante. Era la habitación esa sin duda, más que la 3 incluso, que la 3 pues después de lo que escuché la historia que me contaron, pues me daba mal rollo. Pero la número 9 la verdad es que llegó un punto que yo me ponía algo que bloquease el paso. De las chicas de la limpieza que trabajaban en ese hotel me confirmaron que solo limpiaban la habitación las trabajadoras que no eran irlandesas, que las irlandesas que se conocían un poco las historias y quizás eran un poco más supersticiosos con sus propias historias, pues no iban a limpiar esas habitaciones, que se pedían siempre otras plantas, o se distribuían de tal forma que no estuviesen ellas ahí, o se las cambiaban o lo que fuese, pero ellas no entraban. O sea, teníais un respeto incluso de día, a la luz del día. Sí, y no solo yo, luego no hubo mucho tiempo, igual me hubiera enterado de más cosas, pero luego me enteré por esa señora que esa habitación había pertenecido a uno de los curas de la escuela carmelita que había. Que creo que eran carmelitas, ahora ya no me acuerdo del todo. Y este señor era fumador, la forma que lo decían ellos era massive smoker, que es un fumador masivo, básicamente. Joder. Pero, ¿qué pasa? Ese hotel cambió los muebles, se pintó, o sea, quiero decir, se le hizo cuando pasó de ser una escuela, o estuvo unos años que no tenía función, o que era una casa, incluso me parece, pasó a ser un hotel y se hizo reforma y se trató todo para que estuviera en condiciones de ponerse a la venta a los clientes. Y si de verdad fuese que oliese tanto la habitación a tabaco y fuera un problema ese, nos enteraríamos además tanto por clientes como por trabajadores, porque normalmente cuando te enteras de que una habitación huele a tabaco, el primero que te lo suele decir es un cliente, porque, pues, a ver. Entonces, ¿cuál fue la primera persona del hotel que olió ese olor a tabaco? La primera realmente no sé quién fue. Simplemente pues yo cuando olí esto y pregunté a una chica de la limpieza de las que estaban por allí ese día por esas habitaciones, me dijo que todo el mundo sabía que esa habitación olía a tabaco, que los clientes nunca decían nada, que si los clientes lo notaban, por lo que fuese, no decían nada, o que no lo notaban directamente los clientes, pero que muchas trabajadoras y especialmente las irlandesas no querían entrar en esa habitación a limpiar, o si podían se la cambiaban a otra por otra, porque o sea, no querían ir ellas ahí dentro, estar solas tanto rato. Y la verdad es que pues bueno, yo cuando entraba allí y a llevar maletas o lo que fuese, llevar atenciones, me tocaba ir muchas veces a las habitaciones, yo ponía un sillón bloqueando la puerta con el marco de la puerta, porque me llegó a dar bastante mal rollo que esa puerta se quedase cerrada y que yo, mira, por cualquier cosa no saliese de ahí. Al fin y al cabo, pues ya venía un poco probablemente con la sugestión. Repito, yo no soy una persona que crea en fantasmas. Yo la verdad es que en esa época me llegué a sugestionar un poco más. Yo creo que también tenía un poco que ver con el encanto del sitio. Luego cuando leí la historia, pues era un sitio con bastante historia. Había sido una fortaleza que los ingleses, cuando conquistaron en una de las muchas invasiones en la Edad Media que hicieron a Irlanda, pues allí mataron a una noble, etcétera. Entonces
La aparición de una señora, por ejemplo, es bastante típica por lo que leí en internet y por lo que me contaron esta señora de la limpieza que sabía un poco más de estos asuntos. Y simplemente pues parece ser que se veía, a menudo se veía una señora con un vestido blanco pasearse entre las ruinas del castillo que hay al lado. Wow. Y también por los pasillos de la casa señorial. Y la verdad es que esto pues a veces pues lo que pasa es que te sugestionas y luego quizás cuando yo iba por ahí pues ya iba un poco predispuesto a sentir cosas que yo en principio no creo que existiesen. Pero bueno, sí que la verdad es que cuando llegas y te cuentan estas cosas y ves el hotel o vas por el hotel por la noche, una curiosidad es que poco antes de que empezase el coronavirus pusieron un carrito de bebé al lado de la habitación nupcial, que era las 7 me parece, o la 8. Pusieron como un carrito de bebé negro de época como de principios de siglo, que ya es lo que me faltó, que ya es decir, yo, vamos, como un día suba y oiga un bebé y no haya nadie alojado en esa habitación, yo cojo el carro y lo llevo directo, a la hoguera, ¿no? Se va a la hoguera o algo, porque eso es el típico objeto que lo ves y dices, esto lo ha tocado una legión de demonios. Qué mal rollo. La verdad que sí. Aún me pasaron 2 cosas más. Pero igual nos las reservamos para otro vídeo. ¿Te parece? Creo que... Me parece perfecto. Hemos ganado al chico polaco del anterior vídeo. ¿Cuántos minutos? 16:45. Pues nada, se la gosen, ¿no? Muchas gracias por escuchar nuestra historia. Gracias. Ole.